congressos nós fazemos aqui, que é um espaço maior. Senhoras e senhores, muito bom dia. Neste momento se inicia o 8º colóquio Relações de Trabalho Doméstico e a Nova Legislação, Impactos Jurídicos e Econômicos, oportunidade na qual convidamos o presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho, acadêmico Nelson Manrich, a integrar e presidir a mesa de abertura. Para também compor essa mesa, convidamos o acadêmico Adrian Goldin, presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social e membro correspondente da Academia Nacional de Direito do Trabalho na Argentina. Acadêmico Carlos Frederico Zimmermann Neto, superintendente das Relações de Trabalho e Emprego em São Paulo, do Ministério do Trabalho e Emprego. Senhoras e senhores, com a mesa de abertura composta, anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. A Academia Nacional de Direito do Trabalho se dedica ao estudo e à pesquisa do direito e processo do trabalho, reunindo 100 membros efetivos e 33 membros estrangeiros, tendo como patronos o ministro Luiz Galotti e o professor Antônio Ferreira Cesarino Júnior, e seu primeiro presidente foi o ministro Arnaldo Lopes Susequinte, um dos autores da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A academia foi fundada em 10 de outubro de 1978, na cidade do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, para a abertura oficial do evento, anunciamos a palavra do presidente da academia, acadêmico Nelson Manrich. Bom dia a todos. Desejo boas-vindas, agradeço a presença de todos aqui. Quero cumprimentar, primeiramente, o Dr. Adrian Goldin, que nos honra muito com sua presença,
ele que é presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, a mais importante entidade que se dedica exclusivamente ao estudo do direito do trabalho, e nós temos muita honra de tê-lo aqui, porque ele, entre os sul-americanos, é o terceiro, na verdade, presidente dessa academia. Tivemos a honra de ter também o professor Cesarino Júnior como presidente dessa entidade. Estou muito honrado da sua presença aqui, professor e acadêmico Adriano Goldin, e mais ainda porque nós agora temos muito orgulho de sermos brasileiros e temos um país tão importante como a Argentina, que tem o Papa Francisco como chefe da Igreja Católica. Isso nos deixa comovidos e muito honrados. Quero também manifestar a minha alegria de ter o Dr. Carlos Federico Zimmermann Neto, superintendente das Relações do Trabalho, que tanto nos apoiou para esse evento. Quero, obviamente, fazer menção Alex Magister, uma empresa que tem nos apoiado sempre em nossos eventos, e a Gol Linhas Aéreas, e o próprio apoio do Ministério do Trabalho, do Sindicato dos Agentes da Inspeção do Trabalho, da pessoa do Jesus José Bales, a quem eu agradeço o apoio que tem nos dado para esse evento. A academia tem uma missão importante, discutir temas que são fundamentais, e nós, então, para o 8º congresso, o 8º colóquio, escolhemos esse tema. É evidente que nós temos duas frustrações, não é? Nós imaginávamos que o ministro Brizola Neto viria, mas ele não é mais ministro do Trabalho. São coisas da política que nós não podemos prever. Mas, obviamente, quem está aqui é o Ministério do Trabalho, não é? O Ministério do Trabalho tem um compromisso importante com assuntos muito sensíveis, e esse é um dos temas mais sensíveis, talvez, que tem a marca da atualidade, que é voltar-se o direito do trabalho para os mais pobres, mais humildes, como são os empregados domésticos, que ficaram até hoje marginalizados. E a segunda frustração é que nós queríamos que essa lei já estivesse, essa PEC estivesse aprovada, né? Mas, de qualquer maneira, o Senado aprovou ontem a primeira votação, e agora semana que vem. Então isso nos dá uma garantia muito grande de que, de fato, esse projeto de emenda constitucional sairá do papel e se transformar em realidade, né? A nossa preocupação, então, é quais são os impactos que isso vem provocar, não apenas no âmbito do direito do trabalho, mas também no âmbito da economia. Para isso nós, então, chamamos aqui especialistas, pessoas que têm alguma mensagem importante para nos dar. Nós imaginamos, então, que é importante, nós temos uma visão do trabalho doméstico aqui na América Latina, e o que acontece na Argentina, nós sabemos que é mais ou menos o espelho daquilo que vai acontecer nos demais países sul-americanos. E nós tivemos aí, depois, evidentemente, vamos ter a alegria de escutar o professor Adriano sobre isso, né? Mudanças importantes na legislação argentina, e por aí nós não sabemos como é que a América Latina também vem se desenvolvendo nessa área. Depois nós temos uma palestra importante no fechamento desse evento, que é saber como essa questão é desenvolvida e tratada na Europa, europeia, principalmente na Espanha. Então nós temos o professor Rodi, que vai nos brindar com a sua inteligência, falando sobre esse tema tão importante. Evidente que hoje também é um dia muito especial para nós, porque é a posse de um acadêmico, Gustavo Felipe Barbosa Garcia, na academia, e isso é uma alegria muito grande, porque é uma disputa que ocorreu, uma vaga que foi preenchida, e um acadêmico que tem uma carreira tão brilhante, e nós temos certeza de que ele terá uma contribuição ainda fundamental para a nossa academia. Então, por tudo isso, nós estamos de festa, nós estamos aqui muito felizes de saber que a academia está cumprindo a sua missão, que é debater o direito do trabalho com a comunidade. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento
A palavra do conferencista de abertura deste congresso, o acadêmico Adrian Goldin, presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social e membro correspondente da Academia de Direito do Trabalho na Argentina, que abordará nesta manhã o tema Tendências das Relações de Trabalho Doméstico. Nós queremos ainda destacar que o professor Adrian Goldin é professor convidado da Universidade de Paris II, também professor convidado da Universidade Nantes, na França, convidado pelo professor Alain Soupiot, investigador do Instituto de Estudos Avançados de Nantes, na França, dirigido pelo professor Soupiot, um dos diretores da Revista Internacional do Direito do Trabalho, OIT, e integrante do Conselho Editorial da revista Comparative Labor Law e Policy Journal da Universidade de Illinois, e também membro do Comitê Editorial da Revista de Direito do Trabalho da Universidade Montesquieu, Bordeaux IV. Senhoras e senhores, a palavra neste momento do professor Adrian Goldin. Buen día. Me van a tener que aguantar hablando en español. Trataré de hacerlo lentamente para ser entendido. Les ruego que si empiezo a hablar demasiado rápido me hagan señales para atenuar mi ritmo. Mi experiencia en Brasil es que cuando escucho una palestra de un brasilero la entiendo perfectamente y que en general se entiende cuando uno habla lentamente. Ayer estábamos discutiendo con los colegas por qué es más fácil para un brasilero entender a un hispanoparlante que para un hispanoparlante entender a quien habla en portugués. Yo les contaba que lo escuché a Fernando Henrique un día explicar que el portugués tiene todos los fonemas del idioma español y tiene además otros fonemas que nosotros no tenemos y que nos hacen muy difícil la comprensión. Así que espero que eso sea verdad y que ustedes me puedan entender. Estoy muy honrado de estar acá, le agradezco muchísimo a la Academia, es un honor y para mí también es un honor ser desde hace ya algún tiempo miembro correspondiente de la Academia Nacional del Brasil. Para mí una gran alegría y esta es una oportunidad para manifestarla. Cuando me plantearon y me pidieron que hablara sobre algunas tendencias de las relaciones de empleo doméstico, el nuevo régimen legal argentino, me pareció que era oportuno. ¿Por qué? Porque hace apenas 2 semanas la Argentina modificó su régimen legal del empleo doméstico, de modo tal que puedo traer esa experiencia normativa por si puede ser de utilidad para la tarea comparativa. Mucha casualidad, hace 2 semanas que tenemos en Argentina nueva ley de servicio doméstico. Un par de comentarios previos para enmarcar el tema, diciendo cosas que ustedes conocen perfectamente y mejor que yo, pero ustedes saben que los académicos tenemos el hábito de encuadrar sistemáticamente nuestras charlas y bueno, es propio de nuestra función. Después de 40 años de profesor de Derecho, yo no me puedo sacar este hábito, así que les ruego que tengan la tolerancia de soportarlo. El trabajo doméstico es un ámbito muy, pero muy especial, facilita la inserción laboral de trabajadores y trabajadoras, sobre todo, como todos sabemos, de bajos ingresos, pero también facilita la inserción laboral de trabajadores y trabajadoras de ingresos medios que no podrían desempeñarse si no tienen apoyo doméstico. De ahí la notable importancia del servicio doméstico, tanto para los trabajadores, los humildes trabajadores que prestan ese servicio, como para los otros trabajadores que para incorporarse al mercado de trabajo requieren ese apoyo. Quiero marcar su
íntima vinculación con uno de los temas sobre los que más se reflexiona en este momento en el mundo y sobre lo cual hay muchísimo para hacer, que es el de las políticas de conciliación de la vida familiar y de la vida en el trabajo. Este es uno de los temas de extrema importancia sobre el que hay mucho que hacer, y hay un convenio relativamente reciente, el convenio 156 de la OIT, que se ocupa precisamente de los trabajadores con responsabilidades familiares. Son, como ustedes saben, los trabajadores o trabajadoras que tienen hijos a los cuales deben prestar atención previo a la obligación de cumplir su prestación o su servicio laboral, y también aquellos que deben atender a otros miembros de la familia, discapacitados, personas mayores, todo lo cual compromete seriamente su vinculación con el mercado de trabajo y con el desempeño. Es mucho lo que se puede hacer en ese campo, es mucho y muy importante, tiene que ver con la discriminación, con la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades, y para mí está clarísimo que en esta materia de la conciliación de la vida familiar y el trabajo son todavía, por razones culturales, las mujeres las que llevan la de perder. Yo lo he visto en mi propia casa y con mi propia mujer. Mi mujer es notaria, pero ella siempre tenía que estar en casa a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, para recibir a los chicos que venían de la escuela, mientras que yo hice mi vida académica con toda libertad, viajaba, si estaba, estaba, y si no estaba, no estaba, y esto se pone, digamos, realmente muy, pero muy injusto. Una de mis más brillantes colaboradoras, una joven colega de la Universidad Nacional de La Plata, que no voy a mencionar porque voy a hablar de ella, no voy a dar su nombre, estaba destinada a ser una de las uno de los grandes cerebros del pensamiento laboral argentino, pero se casó bien, es feliz, tiene hijos y tuvo que postergar su pretensión de excelencia porque la atención de los hijos, por supuesto que trabaja aparte, la obligó, digamos, a centralizar su atención sobre ellos. De modo tal que todo lo que se puede hacer en ese campo y por lo tanto, digamos, concebir servicios comunitarios, públicos y privados para la atención de los chicos, para la atención de los mayores, para la atención de los discapacitados, es extremadamente importante. Ese es un tema que hay que abordar y creo que está íntimamente vinculado con la problemática del servicio doméstico. Todos sabemos que el servicio doméstico es una actividad que tiene una notable proclividad a los abusos, a la insuficiencia de la protección, al trabajo infantil y a la vulnerabilidad y todo tipo de atropellos por parte de estas humildes trabajadoras. Digo trabajadoras porque, digamos, por ejemplo, en mi país el 95% del trabajo doméstico es trabajo femenino. Abusos a los que las expone el hecho de estar precisamente en el domicilio del empleador. No es un lugar cómodo. Tal vez uno pueda decir como empleador, no es cómodo para el empleador porque tiene una persona en su casa, pero no es cómodo para el trabajador que está en un domicilio que no es el propio y que lo somete a todo tipo de abusos. Hay una generalizada subestimación del trabajo doméstico. Una subestimación que incluso se percibe en la academia, no en la Academia Nacional de Brasil, sino en la academia, en los estudiosos del derecho del trabajo, considerándolo casi un tema menor del cual los grandes juristas difícilmente se ocupen. Y esto tiene algunas razones. Hay el pensamiento más aceptado, el hecho de que al reemplazar tareas no remuneradas, tiende a ser considerado, y es falso, y es absolutamente falso, una actividad de insignificancia económica, y eso la posterga, digamos, y
la desvaloriza. Se lo considera trabajo no calificado porque se supone que es el trabajo que hacen las mujeres y que toda mujer está perfectamente capacitada para hacer el trabajo del hogar. Por lo tanto, ese es un trabajo que cualquiera puede hacer, no es un trabajo calificado, es un trabajo sin sentido económico, es un trabajo de significación menor y de ahí la generalizada desvalorización. Es un espacio, creo que es el caso también en Brasil y lo fue en Argentina hasta hace 2 semanas, un espacio menos protegido, reglamentación insuficiente, bajos salarios, jornada excesiva, descanso semanal no garantizado, problemas con las licencias por maternidad, problemas con la cobertura o protección de la enfermedad de la trabajadora. Y esto también es un dato, creo que se da en Brasil, pero se da concretamente en Argentina, es un ámbito de frecuentes postergaciones basadas en consideraciones de raza, de origen étnico, de grupo o de nacionalidad. Es un trabajo, digamos, en donde se dan todas, los juristas decimos, las capitis diminutio, las desvalorizaciones. Es el trabajo, digamos, al cual hoy las propias trabajadoras que pueden hacer otra cosa le huyen. Eso explica, como vamos a ver enseguida, que ha, digamos, cambiado el perfil de las trabajadoras domésticas en toda América Latina. Sé que lo ha sucedido en Brasil, también en mi país. Las trabajadoras jóvenes ya buscan de hacer cualquier otra actividad que no sea servicio doméstico, y eso eleva la edad media de las trabajadoras domésticas, un envejecimiento de la población de trabajadoras domésticas, producto de la baja consideración que la actividad doméstica tiene en la convicción popular, en la convicción de todos. Y es, sin embargo, una actividad de alta significación en el mundo. En los países en desarrollo, entre ellos, por supuesto, los nuestros, el trabajo doméstico expresa, según el grado de desarrollo, entre el 4 y el 20% del empleo total. Mientras que en los países industrializados expresa entre el 1 y el 2,5% del empleo total. Está claro, es evidente, ¿no? Digamos, a menor incidencia en el empleo total del trabajo doméstico, mayor grado de desarrollo. Debo decir que, salvo error u omisión, que ustedes podrán corregirme, tanto en Brasil como en Argentina, el servicio doméstico expresa alrededor del 7% del empleo total, lo que coloca a nuestros países en ese esquema entre el 4 y el 20% entre los menos subdesarrollados. En el mundo hay unos 53 millones de trabajadores domésticos y es un número que está en crecimiento. Esto resulta de que esa determinación fue antecedida por otra de mismo origen de 1995, en donde se entendía que había solo 33 millones de trabajadores domésticos en el mundo. Y esta es una cifra probablemente subestimada, porque además de eso está el trabajo infantil, que supone otros 7,5 millones estimados de niños ocupados, situación particularmente perversa en la relación de empleo doméstico. Es una ocupación de neto predominio femenino. En el mundo el 80% de los trabajadores domésticos son mujeres. En mi país, en Argentina, el 95% de los trabajadores domésticos son mujeres. En el mundo constituyen el 3,5% del empleo total de las mujeres. Y en América Latina la incidencia es sensiblemente mayor. 1 de cada 6 mujeres se desempeña en el servicio doméstico. Por último, y ese es un tema que por sí solo justifica todo un seminario y yo no estoy en condiciones de abordar, que es el tema de las migraciones en materia de servicio doméstico. El trabajo doméstico es la principal fuente de migraciones desde el sur, desde nosotros, hacia el norte,
muchas veces estimuladas por los gobiernos a causa de la significación económica de las remesas que hacen los trabajadores migrantes a sus países de origen. Digo, es un tema que justifica el próximo seminario de la Academia Nacional de Derecho al Trabajo de Brasil, y por supuesto yo lo voy a dejar acá nomás para no agobiarlos. En América Latina se estima que tenemos entre 17 y 19 millones de trabajadores domésticos, que constituyen el 7%, como lo decía antes, de la ocupación urbana. Hay un fuerte predominio de las mujeres, y en algunos países el 15% de las mujeres ocupadas son domésticas. Y en eso está la Argentina, pero está también Brasil. He visto encuestas estadísticas que daban cuenta de que hace algunos años el 18% de las mujeres eran ocupadas, eran domésticas en Brasil, y eso se ha reducido en los últimos años al 15%. En otros países como Chile, Panamá, República Dominicana, entre el 10 y el 15% de las mujeres ocupadas son domésticas, y menos del 10%, por razones específicas en cada caso, en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Perú. El perfil de las trabajadoras domésticas, esto me parece que es muy, pero muy interesante, porque además no es un fenómeno localizado, sino un fenómeno generalizado. Las domésticas, antes, el perfil dominante era jóvenes trabajadoras, pobres, con baja o nula escolaridad, provenientes de zonas rurales, que se desempeñaban, nosotros las llamamos cama adentro, o sin retiro, digamos, o puertas adentro. Eso ha cambiado sensiblemente, y ahora las trabajadoras domésticas provienen de medios urbanos. Se ha producido ese fenómeno de envejecimiento del cual yo les hablaba antes. Son menos jóvenes, ahora la edad que predomina es entre 35 y 50 años. La mayoría trabaja con retiro, o sea, no viven en la casa de su empleador y viven con sus propias familias. Más trabajadoras que antes se desempeñan en más de un hogar, o sea, trabajan en varios hogares al mismo tiempo, y tienen un nivel de escolaridad mayor. Y como yo decía antes, insisto en esa idea, las trabajadoras jóvenes rehuyen ahora el trabajo doméstico, y cuando pueden tratan de ocuparse en otras cosas, reconociendo para sí mismas esa generalizada desvalorización del trabajo doméstico. Y uno de los signos más importantes, más serios, más graves, más complicados que tiene el fenómeno de la regulación del trabajo doméstico es el bajo nivel de formalización, sea porque la ley las excluye o sea porque no se cumple la ley. En la Argentina hoy, el 91% de las mujeres que trabajan en servicio doméstico están en condiciones de informalidad. Creo que en el caso de Brasil esa informalidad está en el orden del 70%. Es un altísimo nivel de informalidad, y voy anticipando qué pienso de esto, digamos, y es mucho más difícil pensar y resolver el problema de la efectividad de las normas en el servicio doméstico que de la calidad de las normas. Uno puede envanecerse de tener un régimen altamente protector. Nosotros los argentinos tenemos una fácil tendencia a envanecernos. Cuando se supo la designación de Francisco como Papa, un diario de Colombia tituló "Argentino, pero modesto". Entonces, ahora nosotros nos vamos a envanecer de tener un régimen de servicio doméstico altamente protector. No sé si podremos envanecernos de que ese régimen sea efectivamente aplicado y las trabajadoras domésticas gocen efectivamente de sus beneficios. Vamos a pasar ya al tema que me parece que es el tema central, que es el tema de la reglamentación del servicio doméstico. En la región solo el 10% de los trabajadores domésticos
están regulados por las mismas normas que la generalidad de los trabajadores, solo el 10%. Y casi el 30% de los trabajadores domésticos carecen absolutamente de toda protección, son olvidados de la ley. Y el resto están en diversas situaciones intermedias a través de la atribución de protecciones diferenciadas de diversa intensidad. La tendencia a excluirlas de la Ley General del Trabajo tiene que ver, por un lado, con ese carácter no productivo y esa desvalorización y no reconocimiento de la economicidad del trabajo doméstico, pero también un tema que no es menor, es el de la singularidad del empleador. El empleador es un empleador, digamos, que no tiene las características del típico empresario empleador de trabajo dependiente. Hay una concepción paternalista, se espera que regule el propio empleador desde la perspectiva del estándar del buen empleador. Uno confía en la generosidad del empleador. Y hay coincidencias generalizadas sobre la necesidad de legislar. Creo que este es el llamado de atención más importante que uno puede hacer. Legislar no basta. Hay que ver cómo se hace para que la norma efectivamente se aplique. Y esa es la cuestión más significativa en el servicio doméstico. Quiero llamar la atención sobre los debates que hoy prevalecen en el mundo. Así como decía que el tema de los trabajadores con responsabilidades familiares es uno de los temas a los cuales se presta particular atención, el tema de la efectividad de las normas es otro de los temas que están permanentemente en el debate universal, uno de los grandes problemas. La OIT se ocupó. Una de las novedades que yo traía, digamos, era el hecho de que se acaba de modificar el régimen de servicio doméstico en Argentina, pero otra de las novedades es que la OIT finalmente hizo un convenio internacional, el 189, en la 100ª conferencia de 2011 sobre servicio doméstico. Hoy tenemos un convenio internacional que es una referencia absolutamente importante para todo país que se proponga reformar su legislación en materia de servicio doméstico. Ya había habido actividades de la OIT en materia de servicio doméstico, había habido resoluciones en 1948 y 1965 y un primer estudio en 1970. Había convenios que mencionaban su aplicabilidad a los domésticos. El criterio prevaleciente de la OIT es que si un convenio no menciona si es o no aplicable a los domésticos, debe entenderse que sí es aplicable, y hay una absoluta convicción acerca de que los convenios fundamentales del trabajo, los que han sido después incorporados a la Declaración de 1998, incluyen el servicio doméstico. Ustedes saben que cuando yo hablo de los derechos, de los convenios sobre derechos fundamentales en el trabajo, me refiero a los convenios sobre libertad sindical, me refiero a los convenios contra la discriminación, a los convenios sobre el trabajo infantil y a los convenios contra el trabajo forzoso. Esto es lo que tenía la OIT hasta que decide asumir el rol de hacer un convenio específico en 2011 para los domésticos. Ayer comentábamos que se ha vuelto cada vez más difícil concertar un convenio internacional en la OIT. Hay sobre todo una resistencia de los empleadores a concertar nuevos convenios. Tal vez la explicación, que es una simplificación sin lugar a dudas, pero es una explicación al fin, es que el derecho del trabajo y los convenios internacionales tuvieron siempre una adhesión crítica de los empleadores, desde la perspectiva que había un entendimiento generalizado que el sistema capitalista tenía que demostrar su capacidad de competir con niveles adecuados de equidad social frente al socialismo real, que era su sistema competidor. Se cayó el socialismo real, digamos, y en este momento el sistema capitalista carece ya de competencia. Muchos empleadores han pensado a partir de ese momento, necesitábamos hasta ahora
acompañar esta internacionalización de la protección de los trabajadores ya es suficiente, ya quedó claro que el sistema capitalista hace lo que debe hacer, de modo tal que no necesitamos seguir celebrando convenios internacionales. Y decía un colega mío de la OIT, digamos, cada vez menos la OIT hace convenios y hace más declaraciones que no tienen fuerza vinculante. Y uno podría decir con cierto escepticismo que hicieron un convenio en materia de servicio doméstico porque ese no afecta la lógica básica de la empresa capitalista y de los empleadores. Lo cierto es que, de todas maneras, tenemos hoy un convenio de la OIT en materia de servicio doméstico que va a ser de consulta inexcusable para pensar cualquier reforma al régimen de servicio doméstico en cualquiera de nuestros países. Síntesis de sus contenidos, mi recomendación, vale la pena pensarlo, estudiarlo y debatirlo, vale la pena. Yo lo he sintetizado para poder expresarlo en pocos minutos. Amplitud en las tareas incluidas. Los trabajadores domésticos hacen muchísimas cosas. Ustedes no olviden que además de hacer las tareas de limpieza, de cocina, de atención de los chicos, de los niños, hacen tareas de jardinería, hacen tareas de conducción de automotores. O sea que la actividad del trabajador doméstico es vastísima y el convenio de la OIT quiere incluirlas a todas y establece condiciones severas, aunque admite que algún país, al ratificar el convenio, pueda excluir alguna de esas categorías, dando las debidas explicaciones de su exclusión. Se consagra, lo cual es una evidencia, pero se dice a texto expreso, la protección de los derechos humanos de los trabajadores domésticos. Los derechos fundamentales en el trabajo son los 8 convenios que yo mencioné recién, reitero, trabajo infantil, libertad sindical, contra la discriminación y trabajo forzoso, y contra toda forma de abuso, acoso o violencia. Se reclama condiciones justas de empleo e igualdad de trato con otros trabajadores. La igualdad de trato con los otros trabajadores de alguna manera es la línea matriz del convenio. ¿Por qué distinto? ¿Por qué el trabajador doméstico deba tener un tratamiento distinto en materia de jornada de trabajo, en horas normales y extraordinarias, en descansos? Se establece cuanto menos un descanso semanal no menor a 24 horas corridas. Se establece que el tiempo a disposición, aunque el trabajador no esté activo, es tiempo de trabajo. Se garantiza el goce de salarios mínimos si otras categorías de trabajadores tienen también garantizados salarios mínimos, y restricciones, este es un tema muy pero muy importante, restricciones en la entrega de salarios en especie, básicamente vivienda y alimentación. Queda claro, digamos, que el salario en especie debe ser una parte limitada de la remuneración a un valor justo y razonable y que sea verdaderamente de uso, utilización y beneficio para el trabajador doméstico. Una de las cuestiones de las que se ocupa particularmente, tanto en el caso de los trabajadores nacionales como en el caso de los trabajadores migrantes, es el tema a veces razonable y a veces atroz de las agencias de colocación en materia de servicio doméstico. El convenio reclama reglamentación de las agencias de colocación de trabajadores domésticos y la no incidencia de los honorarios o comisiones de esas agencias sobre los salarios de los trabajadores. Rápidamente sigo porque esto obviamente está en ustedes consultar el convenio y vale la pena hacerlo. Trabajo seguro, ambiente laboral saludable y de vuelta igualdad de trato y condiciones no menos favorables que los trabajadores en general, inclusive en la cobertura de la maternidad. La edad mínima de acceso al trabajo en los 15 años, la libertad, y esto es otra de las cuestiones propias del servicio doméstico, libertad para vivir o no en casa del empleador. Y si se vive en el caso del empleador, derecho a no permanecer en ella durante sus horarios de descanso.
Y una cuestión que es fundamental en las experiencias, algunas europeas, de privación de la libertad de los trabajadores domésticos, que es la retención de los documentos de identidad y de los documentos de viaje. Las experiencias de abuso con la retención de los documentos han sido muy marcadas y ha habido casos célebres, digamos, en el caso del servicio doméstico, por ejemplo, del norte de África, en países europeos. Acceso a la justicia y otros mecanismos de solución de disputas. Y acá, digamos, aparecen las cosas que son evidentes, digamos, que no tienen solución. Inspección del trabajo y aplicación de normas y sanciones para asegurar el cumplimiento de la legislación. Señores, inspección del trabajo, ¿cómo? La inspección del trabajo en el domicilio familiar es casi misión imposible. Tiene que ver con la privacidad, tiene que ver con la seguridad. Aceptar que venga un inspector del trabajo al domicilio, a nadie, digamos, le parecería natural, digamos. O sea que ahí encuentran ustedes una de las razones de la inaplicación masiva de las normas. Fíjense ustedes, la notable dispersión del trabajo doméstico, muy frecuentemente una trabajadora doméstica en cada domicilio, la imposibilidad de practicar la inspección del trabajo, la condición sociocultural de las trabajadoras, que además, si son trabajadoras extranjeras, temen la expulsión del país de acogida. Es dificilísimo asegurar el temor reverencial a los jefes de la familia. Una denuncia de una trabajadora doméstica, seguro, absolutamente seguro, que se paga con la inmediata exclusión del hogar. Es muy, muy difícil manejar este tema. Y acá está claro el tema. Yo sé que en Brasil están pensando en revisar su régimen, y acá está clarísimo. No basta legislar. Si ustedes solo legislan, se van a envanecer, como nosotros, de tener las mejores normas que no se aplican. Una constante en América Latina. En América Latina nos faltan normas, tenemos normas bellísimas. El problema, decía nuestro querido amigo, nuestro recordado amigo, Óscar Hermídio Uriarte, maestro uruguayo, la brecha entre derecho y realidad. Mi viejo maestro de Beali decía ya por los 50, lo llamaba la crisis de autenticidad del derecho del trabajo en América Latina. Nosotros declamamos más que aplicamos las normas. Por lo tanto, cuando uno piense en cómo re-regular, que hay que hacerlo, el servicio doméstico, debiera pensar con una mentalidad de aplicación efectiva de las normas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esa es la cuestión. Y una cuestión, digamos, que también es interesante y vale la pena tener en cuenta, y tiene que ver con lo de la inspección del trabajo, es el necesario equilibrio de la protección de los trabajadores vis-à-vis los derechos de privacidad de los miembros del hogar del empleador. Eso está en el convenio de la OIT, que es sensible a las singularidades del trabajo doméstico y a la singularidad del empleador. Ese es el convenio 189 de trabajo de servicio doméstico, que necesariamente debe ser tenido en cuenta porque ha recogido, como es propio de la elaboración de los convenios de la OIT, ha recogido la experiencia del mundo. Voy a saltar unas simplificaciones que yo había preparado para ahorrárselas a ustedes, solo para hacer un poco más corto, digamos, este soporífero, digamos, mensaje. Y voy a pasar directamente al trabajo doméstico en Argentina, al régimen que tuvimos y al régimen bellísimo que tendremos, pero no sabemos todavía en qué medida va a ser efectivamente aplicable. También en Argentina es una actividad predominantemente femenina. Más del 15% de las trabajadoras ocupadas y más del 22% de las asalariadas son trabajadoras domésticas. El 7% del total de ocupados en el país son trabajadores domésticos, casi 1 millón de trabajadores, 1 millón de trabajadoras casi. Mayoritariamente mujeres adultas de bajo nivel educativo, más del 80% de ellas tienen la secundaria incompleta. La presencia de migrantes recientes es relativamente marginal en Argentina. Más de la mitad de las trabajadoras se desempeñan en el área metropolitana. La estructura etaria, edad, está relativamente envejecida.
Las trabajadoras de 55 y más años tienen una incidencia porcentual igual, similar a las de 25 a 34 años. Es esto que hablábamos antes del cambio de perfil de la trabajadora doméstica, que he verificado, porque he leído algo para no hacer papelones con ustedes, que he verificado que se da también en el caso de Brasil, ese perfil más urbano, con mayor formación y menos joven de las trabajadoras domésticas en los últimos años. El 80% trabaja para un solo empleador, pero solo el 6%, y esto también es un dato que hace al perfil de esas trabajadoras, solo un 6% lo hace sin retiro. ¿Está claro qué quiere decir sin retiro? Lo hace, digamos, cama adentro, durmiendo en el hogar de su empleador. 2/3 partes de esas trabajadoras trabajan menos de 35 horas por semana, pero el 54% de esas trabajadoras que trabajan menos de 35 horas por semana no lo hacen porque prefieran el trabajo a tiempo parcial, sino que están buscando trabajo por más tiempo. Acá hay otro dato que vale la pena tenerlo presente para la comparación internacional. Mientras que en países más avanzados el trabajo a tiempo parcial se vive como una ventaja para ciertos trabajadores que tienen necesidades especiales, trabajadoras mujeres que lo quieren compatibilizar con el trabajo en el hogar, o estudiantes. Digamos, en nuestros países el trabajo a tiempo parcial suele ser básicamente subempleo y postergación y privación. Por eso, digamos, decir entre nosotros, como suele decirse por ejemplo en Europa, que el trabajo a tiempo parcial es una flexibilidad en favor de los trabajadores, es cierto en algunos países de Europa, es el caso de los países nórdicos principalmente, Holanda, Dinamarca. No es cierto en nuestros países, en donde el trabajo a tiempo parcial es normalmente subempleo, subocupación y una postergación de esos trabajadores. El 94,5% de las trabajadoras que trabajan 6 horas o más en el servicio doméstico están en negro. O sea, están en condiciones de absoluta informalidad. Terrible, terrible. Y solo un número reducido cuenta con otros beneficios sociales. Aguinaldo, vacaciones pagas, días de enfermedad, cobertura médica. Son muy pocos. En el año 2000 se hizo una reforma tributaria que funcionó, reduciendo sensiblemente los aportes a la seguridad social para dar cobertura de pensiones y de salud, reduciendo sensiblemente el monto que había que contribuir sin cargas específicas de inscripción, de registración. El mismo boletín que sirve para pagar ese reducido importe sirve para registrar al empleador. Y eso sirvió en una modestísima medida, y para esos trabajadores, los que trabajan más de 16 horas, sirvió para reducir la informalidad. Fíjense ustedes de qué niveles estamos hablando, para reducir la informalidad del 94,5% al 91,4%, que sigue siendo informal. Por supuesto que los argentinos tenemos que estudiar muy cuidadosamente la experiencia brasilera para tratar de entender por qué solo el 70% de vuestras trabajadoras domésticas son informales, porque eso hace una diferencia más que apreciable. Nosotros teníamos, era típicamente la Argentina un país que tenía un régimen que claramente postergaba al trabajador doméstico. Claramente, era un régimen menor, un régimen con escasa protección. Y yo he puesto muy rápidamente algunas de las características solamente para que vean de qué modo las excluía, de qué modo reducía su nivel de protección. Ese régimen excluía a quienes trabajaban menos de 4 horas por día o menos de 4 horas por día o menos de 4 días por semana. Quien trabaja, para la ley argentina, ya derogada, quien trabaja menos de 4 horas por día o menos de 4 días por semana es una cosa rara, es un trabajador autónomo. Pese a que está en relación de dependencia, porque esa trabajadora que trabaja 3 horas por día o 3 días por semana está claramente en relación de dependencia, pero fuera del estatuto y por lo tanto trabajador autónomo. Excluía a quienes estaban contratados exclusivamente para conducir vehículos, lo cual se explica porque en Argentina hay un régimen, un estatuto especial para los choferes profesionales, y también a quienes estaban contratados exclusivamente para cuidar enfermos.
Ahora van a ver ustedes que el nuevo régimen hace una distinción que me parece que es significativa. No había límite a la jornada de trabajo. Entonces solo quedaba un límite residual de la jornada de trabajo. La trabajadora doméstica tenía derecho a un descanso nocturno de 9 horas corridas y a un descanso de 3 horas entre la mañana y la tarde, 12 horas de descanso, de donde la jornada de trabajo era, por lo tanto, de 12 horas por día, sin que se previera expresamente un límite a la jornada de trabajo. El descanso semanal era de 24 horas corridas, lo cual parece razonable, aunque insuficiente, pero también podía el empleador asignarlo en 2 medios días, que él indicaba, de donde era perfectamente factible y era frecuente, que esos 2 mediodías pudieran ser, digamos, fijados en días ajenos a la cultura social de un país, en donde la trabajadora doméstica tiene su mediodía de licencia en un momento en que no puede convivir con sus familiares porque están todos ellos trabajando. Una verdadera postergación. Las vacaciones eran de extensión inferior a la de los otros trabajadores dependientes. La protección en caso de enfermedad era muy inferior, solo 30 días, mientras que todo trabajador dependiente tiene derecho, según la antigüedad del trabajador, a 3 meses de licencia paga o a 6 meses de licencia paga. La trabajadora doméstica solo 30 días. El trabajador despedido sin causa tenía derecho a un preaviso de 5 o 10 días, según su antigüedad, y una indemnización por despido equivalente a la mitad de la que correspondía a un trabajador ordinario. Los salarios mínimos eran periódicamente fijados por el Ministerio de Trabajo, estaban incluidos en el régimen jubilatorio ordinario, pero esto no se cumplía. O sea, digamos, tenían el derecho, pero esto no se cumplía porque estaban mayoritariamente en negro. Carecían de toda protección en caso de maternidad, carecían de licencias especiales que están previstas para la generalidad de los trabajadores, nacimiento de hijos, matrimonio, estudio, fallecimientos de familiares, carecían de asignaciones familiares, carecían de cobertura en el caso de accidentes o riesgos del trabajo. Fíjense ustedes qué régimen discriminador, digamos, notable. El 13 de marzo pasado, la semana pasada, el Congreso de la Nación aprobó una nueva ley. Su propósito, asimilar su protección a la de los restantes trabajadores dependientes, aunque a través de un régimen especial. Y acá vienen entonces las bellas normas que no sabemos si han sido concebidas para su efectiva aplicación. Todos los trabajadores, cualquiera sea su jornada de trabajo, se encuentran incluidos en la ley. Por lo tanto, un trabajador que trabaja 3 horas por día o 3 días por semana, si es un trabajador dependiente, está incluido en la ley de protección del trabajo doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico pueden ser contratados por las mismas modalidades temporales que todos los trabajadores, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, en forma ocasional, presumiéndose que su contrato es por tiempo indeterminado, lo cual lo asimila a la generalidad de los trabajadores. Los trabajadores que realizan, aún en forma exclusiva, el cuidado de enfermos de modo no terapéutico, o sea, los no profesionales del cuidado de enfermos, están amparados por el régimen. También lo están los que conducen vehículos, salvo que su función sea exclusivamente la de conducir vehículos. No están incluidos en el régimen los que prestan servicios para empresas contratistas, agencias de limpieza, empresas de limpieza, que a su vez prestan servicios a particulares. Esos trabajadores están incluidos en la ley de contrato de trabajo, en el régimen laboral común, porque tienen un empleador que es un empresario común. Tampoco quienes conviven en el hogar, pero no prestan servicios propios del régimen de servicio doméstico. Se prohíbe la contratación de menores de 16 años en servicio doméstico. Límite a la jornada de trabajo, la general, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Las horas extraordinarias se pagan con recargo, como en el caso de la generalidad de los trabajadores, 50% de recargo o 100% de recargo, según que se hagan en días hábiles o inhábiles.
Se amplía y unifica el descanso semanal, parece de toda justicia, asimilando a lo de los restantes trabajadores. El descanso de todos los trabajadores es de 35 horas corridas a partir de las 13 del sábado. Para el personal que no habita el domicilio del empleador, que es la amplia mayoría, que es la amplísima mayoría, se fija un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, es la que tienen todos los trabajadores ordinarios. Y el que sí lo habita, el que vive, el trabajador sin retiro, la trabajadora sin retiro, además de la jornada de trabajo limitada de 8 horas diarias y 48 semanales, tiene también el descanso ininterrumpido nocturno de 9 horas y el descanso entre la mañana y la tarde de 3 horas. Debe gozar de cobertura contra riesgos del trabajo. Hay que contratar el seguro en el régimen argentino de protección contra los riesgos del trabajo. Está incluido en el régimen de asignaciones familiares, lo que va a suponer que el empleador tenga que cotizar al régimen de asignaciones familiares. En la Argentina el régimen de asignaciones familiares, que incluye la protección por maternidad, los 45 días antes y después del parto, le cuesta al empleador el 7,5% de los salarios. Se amplían las vacaciones a los mismos plazos que la generalidad de los trabajadores. Se reconocen las licencias especiales que tienen todos los trabajadores. Se amplía la licencia por enfermedad, 3 o 6 meses de licencia, como el conjunto de los trabajadores, y no solo 30 días como hasta ahora. Se protege la maternidad y por tanto la prohibición de trabajar 45 días antes y 45 días después del parto. Los salarios mínimos siguen siendo fijados por el Ministerio de Trabajo hasta tanto se constituya la Comisión Nacional de Trabajo Doméstico. Se habla en el régimen de los convenios colectivos. Yo creo que los convenios colectivos en la actividad del servicio doméstico es imposible por inauténtica, porque sí hay sindicatos de trabajadores domésticos, pero no hay representaciones de las amas de casa. ¿Cómo hacer una representación auténtica de las amas de casa? Nosotros tenemos un tema que es un gran debate y de lo más interesante, que es lo que nosotros llamamos los encargados de casa de renta, los porteros. Digamos, ¿quiénes representan a los porteros, a los encargados? Su sindicato, está muy bien, un sindicato bien poderoso. ¿Quiénes representan a los edificios, los consorcios en propiedad horizontal? Los administradores, las cámaras de administradores de los consorcios, que tienen intereses diferenciados respecto de los consorcistas en sí mismos. Cuanto más pagan, mayores son los honorarios que perciben. Pero bueno, si uno quisiera formar una representación de los dueños de departamentos en propiedad horizontal, sería materia imposible. ¿Cómo se hace para hacer una representación auténtica de los dueños de departamentos en propiedad horizontal? De la misma manera, no me parece que sea posible, si uno tiene un prurito de autenticidad, formar una representación de amas de casa. Los empleadores cuyo personal doméstico están en condiciones irregulares tendrán 180 días para irregularizarlos. Si no lo hicieren, se duplican sus indemnizaciones por despido. Indemnizaciones por despido que además se han asimilado a lo de los trabajadores ordinarios. Un mes de sueldo por cada año de antigüedad y no más medio mes de sueldo para cada año de antigüedad. Se prevén otras indemnizaciones como las por muerte del trabajador y por muerte del empleador. La ley de contrato de trabajo, acá quiero hacer un comentario técnico que me parece importante. El régimen legal argentino estaba formado por un núcleo que era la ley de contrato de trabajo y algunos estatutos especiales para ciertos sectores de trabajadores. Por ejemplo, encargados de casa de renta, por ejemplo, trabajadores de la construcción, por ejemplo, viajantes y vendedores de comercio. A todos ellos les era aplicable la ley de contrato de trabajo conjuntamente con su estatuto especial. Había solamente tres sectores que estaban claramente excluidos de la ley general: los trabajadores del Estado, los trabajadores del campo, que tienen su propio estatuto especial, y los trabajadores del servicio doméstico. Esta ley ha cambiado esa relación. La ley de contrato de trabajo no es más un espacio cerrado para el servicio doméstico. El servicio doméstico tiene su ley,
pero la ley de contrato de trabajo les es supletoriamente aplicable en todo aquello que no se juzgue. Mucho antes que eso termino, muchas gracias. La ley les aplicable en todo aquello que no sea incompatible con el régimen específico. Se mantiene un régimen de tratamiento especial de los conflictos del servicio doméstico. Hay un tribunal del servicio doméstico, se llamaba Consejo del Servicio Doméstico, ahora se llama Tribunal del Servicio Doméstico, con un recurso de apelación ante la Justicia Nacional del Trabajo de primera instancia. Ya estoy terminando. Se crea la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, que va a ser el organismo que va a fijar los salarios mínimos y algunas otras condiciones en reemplazo del Ministerio de Trabajo, que va a estar integrado